Listo, entonces Michelle iba por acá, te voy a borrar acá esto, ¿vale? Entonces Michelle iba ya por aquí, en que cada ser vivo de cualquier especie es un individuo y los individuos de las diferentes especies pueden ser masculinos, machos o femeninos, hembras, es decir, tienen diferencia de sexo. En lo que estamos viendo con cuarto, vimos hasta ahora lo de los microorganismos se reproducen ellos solitos, uno solo. En cambio, aquí necesita un varón o un macho más bien y una hembra, ¿sí? Entonces dice que trabaja con tus compañeros de clase y cada uno comente sobre los animales que tiene o ha tenido en su casa. Entonces, cómo se llama el animal que tienen en la casita? Michelle, Mono, ese mono. ¿Y de qué sexo es mono? ¿Es hembra o es macho? macho. Ajá, mono. Si no sería mona, ¿cierto? Sí. ¿Cuántos hijos han tenido? Es que nosotros la habíamos cogido, pensábamos que era gato y lo llamábamos mona. ¿Ah, sí? Hasta que descubrieron que era un mono. Sí, Ok, listo. Entonces, ¿han tenido hijos? ¿Ese mono ha tenido hijos? no, No, está no. soltero. No ha tenido hijos. Bueno, dice, ¿cómo son? No, Grandes, gordos, viejos, lanosos, etcétera. No, pero bueno, ¿cómo es mono? Mono no. es grande, gordo, viejo, lanoso. ¿Cómo es mono? Escríbemelo a mono. Gordo, Gordo. Listo. ¿Y qué come mono? comida de gato, Comida de gato, solo eso. concentrado, ¿cierto? De gato. Mm, Muy bien. Dice, ¿con qué otros animales de la misma especie puedo agruparlos? ¿Cuál sería eso? ¿Cómo A así? ver, No entiendo. bueno, entonces mira, vamos a buscar acá y vamos a decir, vamos a ir aquí a donde nuestro amigo que siempre nos ayuda a responder las preguntas. Es nuestro amigo Google, pero con ese Google también tengo que tener mucho cuidado, ¿no? Ya les he dicho que, ay, espere porque busqué, pero no. Otros animales de la misma especie puedo agrupar a los gatos. ¿Con qué otros animales de la misma especie puede agrupar a los gatos? Entonces, clasificación de los seres vivos. ¿Qué animales pertenecen a la misma especie? Entonces, de acuerdo con el concepto biológico de especie, los organismos pertenecen a una misma especie y pueden reproducirse entre ellos para producir descendencia viable y fértil. Entonces, ¿cómo se relacionan los gatos con otros animales? En muchos hogares con ambos animales ocurre que la relación es tan fuerte que el gato pasa un duelo ante la pérdida de un compañero. Puede mostrar comportamientos como pasear por la casa emitiendo sonidos en busca de un amigo. Bueno, esto es más bien, miremos esta, la clasificación de los seres vivos. A ver qué nos dice. A ver si nos ayudan por acá en internet. Por eso es que les digo que hay que tener cuidado con lo que uno encuentra en Google porque no todo sirve, ¿no? Ahí te van a botar información y uno también tiene que saber hacer la pregunta. Entonces, ¿cuál es el concepto de especie? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que qué es especie? ¿Qué es esa cosa? Entonces, acá nosotros podemos ver que una especie es un grupo de seres vivos que presentan unas características comunes y que en condiciones favorables son capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia. Entonces, la primera es el género, la segunda es la especie. Aunque presentan características externas diferentes a otras razas, esto ocurre con las distintas razas de perros. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son de la misma especie? Todos los gatos.
pero hay unos gatos que son de color amarillo, ¿sí? Otros que son de Sí. color negro. Entonces tú puedes Mm, agruparlos de esa manera, ¿listo? Entonces se ajá. pueden, ahí nos da la respuesta. Entonces, ¿con qué otros animales de la misma especie puedo agruparlos? Entonces, con otros gatos que tengan, que sean blancos o negros en su pelo, pero también hay otros que son de diferentes como razas. Los gatos también, así como los perros, tienen diferentes razas. Por ejemplo, el gato de acá al lado, de acá de la casa de nosotros, es un gato diferente a mono. Es como un gato Sí. Y parecido también al, hay un gato bebé. ¿sí? Ese gatico acá del lado es como un gato parecido a Garfield. Es distinto, ¿cierto? Sí. Bueno, pues entonces a leer lo que dice acá. Dice, una mañana con don Manuel. Y con eso quedamos hasta ahí, ¿vale? Entonces, mire, don Manuel es el señor que está ordeñando la vaquita, ¿cierto? Entonces Sí. dice, don Manuel tiene muchos animales en su finca, vacas, caballos, gallinas, chivos y hasta conejos. Él ha vivido siempre aquí porque ama lo que le dejaron sus padres. Esta mañana fui a visitarlo con Príncipe. Cuando llegamos, él acababa de ordeñar a la vaca gordita. Yo me quedé mirando las ubres porque siempre me ha parecido que son tan grandes como balones de fútbol. Don Manuel me tomó de la mano y me llevó a ver las otras vacas. Algunas de ellas no eran tan altas como la que vi primero, otras eran blancas y no tenían manchitas negras, otras eran café, habían algunas negras y también puede ver una con ubres más pequeñas que la gordita. Don Manuel me explicó que todas tenían rasgos diferentes, pero que aún así seguían siendo vacas, así como nosotros somos humanos, aunque no seamos idénticos unos a otros. Príncipe empezó a ladrar muy fuerte. Con sus ladridos parecían venir del corral. Fuimos hasta allá. Cuando llegamos vimos que se había metido en serios problemas. Un gallo de cresta roja lo picoteaba las orejas, mientras una gallina furiosa entraba a los pollitos al cajón donde tenía el nido. Este texto fue escrito por Gloria Liliana Garzón Molineros y ha sido editado. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, con un compañero y me imaginen la continuación de la lectura. Entonces, una mañana con don Manuel, en donde incluyen otros grupos de animales, gatos, patos, loros, etcétera. Y narran el cuento al profesor. Entonces, ¿qué animal te gustaría describir en vez de las vacas? ¿Qué grupo de animales? Ya hicimos el del gato. ¿Qué otro animal te gustaría? Conejo. Ah, qué chévere. Entonces, los conejos. Entonces, tú puedes decir lo mismo, ¿sí? Que hay unos conejos que son de tal y tal forma, ¿cierto? Sí. Bueno, dice, pidan al profesor que escriba uno de los finales de la historia y lo lleve al CRA de lenguaje al libro de cuentos. Entonces, esto es de ciencias naturales, pero entonces lo que nos están diciendo es que digamos un final de la historia. Entonces, aquí está como una partecita de la historia nomás, entonces lo que uno podría decir es eh, que había, o sea, aquí lo que nos dice es que Príncipe empezó a ladrar muy fuerte, o sea, que Príncipe era un perro, ¿cierto? Y que Sí. vieron que Príncipe se había metido en problemas, ¿cierto? Entonces, al final ese es como lo que pasó chistoso, o, o como el problema del cuentico. Pero entonces lo que podríamos decir al final es, y bueno, finalmente Príncipe se fue para donde Don Manuel y la gallina, que estaba tan furiosa, ya se calmó y guardó a los pollitos y ya Príncipe se fue al lado de su amo, o sea, de don Manuel, para que él le dijera cuáles eran las labores que tenían que hacer ya en la tarde, porque digamos que esto fue por la mañana, ¿cierto? Ajá. Generalmente cuando ordeñan las vaquitas, eso lo hacen es por la mañana. Entonces el Sí. final podría ser ese. Le dije, don Manuel llamó a Príncipe y Príncipe muy juicioso se fue al lado de su amo y lo ayudó para las labores de la tarde. ¿Listo? Ese podría ser el final del cuento. Dice que formen un grupo de trabajo con varios compañeros y salgan a observar los animales que se encuentran en los alrededores de la escuela.
las diferentes especies, el número de individuos, si son machos o hembras y sus características. Entonces, cuando se haga alguna salida, Michelle, ¿uno qué animales puede ver uno ahí cerca de donde tú vives? ¿Qué animales has visto? Gatos, Gatos y perros, iguana, ¿cierto? Bueno, ¿sí? y dice entonces, dice que, o sea, es importante que, por ejemplo, digamos, bueno, digamos que gato, no, ya gato lo hicimos, el del perro, perro. Entonces, ¿cuántos perros viven ahí en tu cuadra más o menos? 1, 2, Dos, eso. ¿Y son machos o hembras? ¿O uno y macho, uno? Machos, dos machos. Número de hembras, cero. Total de individuos, dos. ¿Y qué características tienen? Entonces tú puedes decir, uno es grande, el otro es pequeño, o son grandes los dos son grandes. los dos son grandes. ¿Y de qué color es el pelo? ¿De qué color es el pelo blanco? Son blancos y cafés. Blanco y café. Muy bien. Bueno, dice también, sal del salón y observa los diferentes árboles de los alrededores de la escuela. Entonces, ¿qué árboles tienes tú ahí alrededor de tu casa? ¿Te has visto árboles? Ahí hay varios Ah, sí, árboles, acá hay ¿cierto? árboles. Sí, Eso. ¿Y son diferentes las hojitas? ¿Son diferentes las especies? sí, porque hay árboles de mango, árboles de Ajá. limón, Uy, muy bien. árboles de flores. Entonces, eso. Entonces es importante que cuando salgamos a la calle, por ejemplo, cuando van al patinaje también, cuando va uno de camino, hay diferentes árboles. Entonces que uno pueda saber qué tipo de árboles son. ¿Listo? Ajá. Y dice que escribe en el cuaderno de ciencias el texto que está en la ilustración de la siguiente página. Entonces es como esto, ¿no? Todos los árboles que son iguales pertenecen a la misma especie. Cada árbol de esa especie es un individuo. Pero entonces yo te voy a cambiar, en vez de escribir en vez de escribir ese texto, vamos a seguir haciendo proverbios, ¿vale? En el cuaderno. Y lo importante es que vayamos repasando lo que se está haciendo, ¿vale? Que vayamos repasando los títulos, porque pues tú sabes que hemos hablado que vienen unas evaluaciones, entonces es importante que estemos estudiando lo que se está haciendo. Y ir mirando otra vez las cartillitas, ¿vale? Sí, Bueno, vamos entonces a dejar hasta ahí, Linda, ¿vale? Para que puedas ir a adelantar otras cositas. Entonces, finalmente, quedamos en Ciencias Naturales en la página 28. Bueno, vale. te queda faltando 4 paginitas hasta la página 32. Bueno, 32. Vale. para esta semana, ¿listo? Y si Dios quiere, entonces contigo hablamos otra vez el jueves otro ratico a ver qué más te puedo ayudar, ¿vale? Y sí, ya voy a hablar con lo ¿cómo se llamaba? Ya voy a hablar le voy a decir a mi mamá lo de la Eh, biblioteca, a ver si dice que bueno, sí. sí, yo también tengo que mirar a ver si yo puedo también acá, ¿vale? Tengo que hablar con Mauricio y nos ponemos de acuerdo ahorita, ¿listo? Vale, Bueno, un abracito, bendiciones. vale, chao, Saludos, chao. chao.